buenos días aventureros, finalmente estamos aquí. La parte más increíble de este viaje de 8 meses por Indochina está a punto de comenzar. Durante las próximas 2 semanas recorreremos alrededor de 1500 kilómetros por las rutas del norte de Vietnam, entre paisajes increíbles, las terrazas de arroz más famosas del mundo y viviendo experiencias locales fascinantes. Obviamente compartiré con ustedes tips de viaje como costos, rutas y lugares donde hospedarse. Para no hacer un video demasiado largo, decidí dividir este viaje en 3 videos. Así que si no quieren perderse o también o en lo general otros contenidos de este tipo, suscríbanse al canal y nos volveremos a ver en los lugares más fascinantes de este mundo. Bueno, ahora sí, es hora de empezar nuestra aventura. Hoy afrontaremos los primeros 400 kilómetros de este viaje, de Hanoi a Son La, en 3 días y 2 noches. Por supuesto nos detendremos en algunos lugares interesantes como las hermosas colinas de té de Long Coc y los primeros arrozales de este viaje en un pueblito llamado Lac, y obviamente otros puntos a lo largo de la carretera. Nuestra compañera de viaje será esta Honda Blade 110cc semiautomática que alquilamos en Tigit Motorbike. Simplemente los mejores, no habría puesto mi vida en manos de nadie más. Si están planeando un viaje sobre 2 ruedas por Vietnam, les recomiendo visitar su sitio web o una de sus oficinas en las principales ciudades del país. Bueno, diría que estamos listos para partir, dejemos atrás el caos de Hanoi y nos dirigimos hacia lugares mucho más tranquilos. Bueno amigos, esta va a ser la primera parada del día. Nos encontramos en una ciudad que se llama Son Tai, a 38 kilómetros al norte de Hanoi, y venimos acá para visitar su antigua ciudadela. Dejamos la moto acá y vamos a cruzar este lindo puente. Nos recibe esta torre con la bandera de Vietnam. Esta antigua ciudadela fue construida al final del siglo XIX por el emperador Minh Mang, un emperador de la dinastía Nguyen, para proteger la que en ese entonces se llamaba Thang Long, o sea, Hanoi. En el centro de la ciudadela de Son Tai se encuentra un lugar muy importante, el Palacio Kinh Tien, un palacio dedicado al descanso del emperador durante sus viajes de inspección o durante las ceremonias rituales. Aunque el original fue destruido en gran parte durante las guerras contra los franceses, el sitio ha sido completamente restaurado. Justo atrás del templo principal conservan los aviones de la guerra de Vietnam. Es un lugar donde puedes acercarte, tocar con tus propias manos y curiosear sobre la anatomía de esos vehículos que hasta hace pocas décadas eran el terror de los cielos de Vietnam. Da miedo imaginarse a estos helicópteros y cazas, aviones en lo general, en acción. Afortunadamente al día de hoy son simplemente un hogar para las palomas. Bueno, seguimos porque a 5 kilómetros de acá hay el pueblo antiguo de Duong Lam. Bueno, acá estamos en Duong Lam, un pueblo muy importante desde un punto de vista histórico y cultural. En 2005 fue reconocido como el primer pueblo antiguo de Vietnam a ser reconocido como reliquia histórica y cultural nacional. Este pueblo conserva la estructura de una antigua aldea vietnamita, con su puerta de entrada, callejones, casas antiguas y bastantes templos.
Es un lugar que cuenta con una historia de más de 1200 años y se distingue por ser el lugar de nacimiento de dos reyes vietnamitas. Los nombres de los reyes son, tengo que leer porque no me acuerdo, Phung Hung y Ngo Quyen. Ambos reyes son considerados héroes nacionales porque lideraron importantes batallas que sirvieron a mantener el país independiente contra invasores del norte. Hoy este pueblito está bastante vacío y desolado. Los templos principales están cerrados. No tuvimos mucha suerte. Quizás les vaya mejor a ustedes si deciden pasar por aquí. En cualquier caso, logramos captar un poco de la esencia de este lugar precisamente a través de su silencio, los detalles de sus antiguos edificios y sus colores. Este es uno de los varios pozos antiguos que hay alrededor del pueblo. Esta es una de las construcciones más importantes de Duong Lam. Es la casa comunal de Mong Phu, el centro espiritual, cultural y administrativo de este pueblo. Fue construida en 1553 y es el lugar donde los aldeanos se reúnen para los festivales, las ceremonias y las reuniones comunitarias. Este lugar fue también declarado Reliquia Nacional en 1984 y a pesar de las muchas reparaciones a lo largo de los siglos, todavía mantiene su arquitectura y detalles originales. Esta es la entrada, miren qué bonita. A la izquierda y a la derecha del altar hay grandes pilares de madera y esta área al frente de la casa comunal todavía se utiliza para secar maíz y otros granos. Si están realmente obsesionados con el encanto de la historia, a solo un par de kilómetros de aquí también pueden visitar la tumba del emperador Ngo Quyen. Ngo Quyen fue un héroe nacional tras ganar la batalla de Río Bac Dang. Puso fin a casi 1000 años de dominio chino en Vietnam, inaugurando un periodo de paz e independencia. Bueno, ahora nos vamos derechitos al lugar donde vamos a pasar la noche. Si se están preguntando en qué época del año viajar en moto por el norte de Vietnam, nosotros lo hicimos durante el mes de septiembre, que coincide con el final de la temporada de lluvias en el norte del país. Aunque bueno, las probabilidades de días lluviosos siempre son altas. El motivo por el que elegimos este mes es porque el verde del arroz alcanza su punto máximo. Los arrozales se ven llenos y exuberantes. Y con el paso de los días comenzarán también a tener ese mágico color dorado que hace la atmósfera más especial. Algo que todo el mundo debería ver al menos una vez en la vida. Bueno amigos, ya estamos entre las colinas de Long Coc. Disculpen el nombre, yo sé que suena raro, pero acá estamos entre cultivos de arroz y plantas de té. Hay muchos trabajadores acá recogiendo hojas de té. Las llevan en esos sacos y las ponen acá al lado de la carretera. Y así es como transportan los sacos de hojas de té. Hello. Hello. Aunque es posible apreciar la geometría y la belleza de este lugar simplemente desde la carretera, nada lo hace más hermoso y armonioso que observarlo desde el cielo. Miren qué espectáculo. Bueno amigos, son las 6:15 de la tarde.
Hoy siempre llegamos tarde nosotros porque yo paro mucho en la carretera a tomar fotos, videos. Los paisajes acá son espectaculares y pues no puedo hacer diferentemente. Entonces acá estamos, parqueamos la moto acá. Este será nuestro hogar por esta noche. Se llama Jungien Homestay. Acá están los cuartos muy humildes, que nosotros somos muy humildes. Hola. Esta es, ¿te duele? O puedes quitarte el dedito. Cama, aire acondicionado, un escritorio. Por acá tenemos las duchas. Acá a las 7 vamos a comer porque nos van a cocinar. La señora tan amable nos va a cocinar algo para comer. Hoy no comimos nada, no almorzamos. Acá hay un par de bungalows. Y pues nada, ahora nos vamos a relajar un rato, nos vamos a duchar, a comer. Y mañana seguimos explorando este lugar. Entonces nos vemos en unas horas. Un aplauso para la dueña que nos preparó una cantidad de comida local increíble, regalándonos una de las mejores experiencias culinarias de estos 8 meses. Bueno, muy buenos días mis amigos, son las 5 de la mañana, despertamos temprano porque queremos ir a ver el amanecer acá encima de una de esas colinas de té. Anoche no dormimos casi nada porque aparte los gallos que aprendí que ya no cantan al alba, acá cantan a todas las horas de la noche. Tenemos un gallo acá afuera que empezó a cantar a la medianoche. Y también tenemos un animalito por acá, ahora les muestro. Acá el techo está tapado con esas cosas, con pedazos de cartón y todo. Acá atrás hay un animalito que, no sé, de pronto es un ratoncito o un gecko, la verdad no sé. Pero no paró un segundo de moverse. Y este ruido de este animal que se la pasa caminando acá no me hizo dormir mucho, la verdad. Yo creo que tengo unas 3-4 horas de sueño, nada más. Entonces vamos y después regresamos acá al cuarto a alistar todo este desmadre que tenemos acá. Y seguimos con este recorrido porque hoy vamos a recorrer alrededor de 200 kilómetros. Como pueden ver hay mucha niebla, pero esto de pronto va a hacer que el paisaje sea aún más mágico. Esa es la carretera principal del pueblo, todavía todo tranquilo a esta hora de la mañana. Como les dije, el punto panorámico se encuentra en la cima de una de estas maravillosas colinas. Para llegar allá arriba hay un tramo de camino de tierra bastante empinado por recorrer. Vengan, que los llevo.
Bueno, llegamos arriba de la colina, rodeados por niebla. Mágico. Hay otras personas por acá que están esperando el amanecer o que se vaya la niebla para ver algo. Pero nosotros venimos con el dron, entonces tenemos una ventaja. Vamos a volar. Gotas de lluvia, no es el rocío. Al final la niebla no parecía querer irse y nosotros no podíamos esperar a que la naturaleza nos diera una mano. Así que decidimos regresar al hospedaje para alistar nuestras cosas y seguir con el recorrido. Ahora toca alistar la moto, que nos vamos. Como les dije antes, nos esperan unos 200 kilómetros por el día de hoy. Nos van a tomar unas 5 o 6 horas porque acá el límite de velocidad es de 40-50 kilómetros por hora, entonces sí, nos demoramos un poco más. Además tenemos que considerar también las paradas que vamos a hacer en la carretera. La idea es obviamente llegar al lugar donde vamos a pasar la noche antes que se vaya la luz. Y a propósito de luz, miren aquí, por fin la niebla se fue. Y yo no puedo dejar este lugar sin que lo vean bien. Entonces, a volar el dron otra vez. Dejamos atrás esas colinas rumbo a Mok Chau y quién sabe qué nos espera en el camino. ¡Uy! El ternerito. Llegamos a un pueblo en medio de la nada, no sé dónde estamos, pero necesitamos una parada porque nos estamos matando la cola. Está re duro este asiento. Acá hay un supermercado, pequeño supermercado, vamos a comprar algo para comer y después seguimos. Vamos a ver qué puedo tomar para comer así rápidamente. Un suero hidratante, una manzana y un helado. Esto debería ser suficiente para cubrir mi necesidad de azúcar.
después de unos kilómetros el paisaje empieza a cambiar. Se ven las primeras montañas de roca puntiagudas que decoran el norte de Vietnam. Una cámara de acción no es suficiente para inmortalizar su belleza, pero les aseguro que a lo largo de este viaje veremos algunas preciosas. Y de repente nos encontramos solos manejando entre los campos de arroz. Díganme si no es uno de los lugares más tranquilos que hayan visto jamás. ¡Qué lindo! Bueno, llegamos a un pueblo que se llama Lac Village. Está rodeado por arrozales. Ahora vamos a buscar un lugar donde comer porque ya son las, ¿qué horas son? 1:30. Y pues de pronto acá hay algún lugar bonito donde se puedan ver los arrozales mientras se come. Vamos a ver dónde comer. Este es el lugar que escogimos. Bonito. El sonido del río fluyendo, los campos de arroz, un ventilador. Diría que no nos falta nada. Los precios también son muy buenos. ¿Y qué tal esto? No, qué espectáculo, qué espectáculo. No voy hablando mucho en la carretera porque tienes que echar ojo a la carretera, a lo que pasa, porque como les dije antes, acá en Vietnam manejan muy bruscamente, sin reglas y a veces sin sentido común. Entonces eliminamos cualquier distracción y nos enfocamos en la carretera. Bueno, acá tenemos un curry con pollo y papas, arroz y un arroz frito con pollo. Smoothie de mango que también nunca falta. Y un cafecito con coco. El almuerzo estuvo realmente excelente. Mientras hay quien se prepara para una siesta, yo sigo mostrándoles dónde estamos. Acá vive una comunidad indígena que se llama Thai desde hace más de 700 años. Hoy en día se dedican principalmente al cultivo del arroz, obviamente, y también a la creación de souvenirs para vender a los turistas que llegan hasta acá. De hecho, por acá se pueden ver unas casas construidas sobre los pilares y antes, hace unas décadas, esos espacios bajo de las casas se utilizaban por el ganado. Ahora son lugares que se utilizan para vender souvenirs. Retomamos nuestra marcha y saludamos a este pequeño rincón de paraíso, un lugar y unas vibras que siempre llevaré en mis recuerdos. Bueno, estamos en la carretera otra vez hacia el último destino de hoy. Paramos un rato acá porque hay unos campesinos que están trabajando en los arrozales. Me pareció algo lindo para grabar. Estamos muy satisfechos con esta moto, primera vez utilizando una semiautomática, mucho mejor que las automáticas que utilizamos hasta el momento. Bueno, se creó un poquito de tráfico por acá, están haciendo algo en la carretera, cerraron, toca esperar.
parar. Toda la carretera de hoy estuvo muy panorámica. Hubiera querido parar en algunos lugares para volar el dron, pero no puedo parar demasiadas veces porque hoy es un día muy largo. Empezamos a las... ¿A qué hora empezamos hoy? A las 9. Empezamos a las 9 con retraso y ya son las 4. Son las 4 de la tarde. Todavía falta una hora y 20 minutos para llegar donde tenemos que llegar. Ya van a abrir. Vamos, ya van a abrir. Para llegar a nuestro hospedaje. Ya casi. Un letrero al estilo Hollywood en la ladera de una colina nos avisa que llegamos a Mok Chau. Nuestra guest house está un poco más allá de la carretera principal y para llegar hasta allí tuvimos que meternos por una trocha. Bueno, acabamos de llegar. Qué día tan largo. Pero bueno, lo logramos. El sol ya se fue. Allá está la luna alta en el cielo. Este es un rinconcito del hospedaje que les voy a mostrar mañana porque este lugar es bastante precioso. Este es el cuarto. $5 por noche cada uno. Siempre económico. Pero bueno, eso es suficiente, no necesitamos nada más por el momento. Ahora empieza nuestra rutina de la tarde, nos vamos a duchar, nos vamos a relajar. Y como siempre con ustedes nos vemos mañana para seguir este aventuroso recorrido. Muy bonito este lugar. En este periodo del año como que no hay turistas. En los 2 días anteriores casi que no vimos nadie. Después de 6 meses de viaje, un viaje en moto como este, bastante pesado. Miren, este es un árbol de jackfruit. Qué fruto tan delicioso. Acá tenemos otros frutos muy populares acá en Vietnam. No me acuerdo el nombre, lo pregunté ayer, pero bueno, con los nombres acá yo soy muy malo. Este es, adentro es como un lychee. Miren. No lo vamos a desperdiciar. Dulcecito. Y este, mis amigos, es un árbol de dragon fruit. La primera vez que lo veo, yo no sabía cómo nacían, cómo crecían esas cosas, esos frutos. Ah, qué lindo. Acá listando la moto. Bueno, vamos. Hoy debemos llegar a Son La. Nos habíamos fijado otra meta más lejana, pero nos dimos cuenta que requería demasiadas horas. Así que decidimos tomárnoslo con más calma y acortar el trayecto, al menos por hoy, después de las 8 horas de viaje de ayer. Paramos en este café que tiene una vista muy bonita. ¿Qué tal, Hermoso. Acá venden los trajes de los pueblos Hmong, una etnia local.
Ahora vamos a tomarnos un cafecito, de pronto algo para comer, aun si no estoy seguro que vendan comida por acá. Bueno, igual, vamos a tomar un café y después vamos a comer más adelante. Acá nos trajeron el té de bienvenida, que nunca falta, y el café salado, qué delicia. Bueno, parte del plan del día de hoy era visitar una comunidad Hmong que quedaba acá cerca, a unos 20 minutos en las colinas, pero empezamos a ir por la carretera y estaba demasiado empinada por la moto que tenemos. Es una 110, 2 personas, una mochila. En la moto no se escuchaba muy bien, entonces decidimos cambiar de plan, devolvernos y seguir por Song La. Hicimos una pequeña parada porque acá hay el monumento a los héroes, a los caídos de la batalla de Dien Bien Phu, que fue una batalla muy importante, si no la más importante, durante la primera guerra de Indochina entre los franceses y los vietnamitas. Y este cruce era el cruce estratégico que los franceses bombardearon masivamente. Imagínense qué infierno por acá, por esas montañas. El pueblo de Bien Dien Phu queda a unos pocos kilómetros de acá, por eso acá hay ese monumento. A media tarde llegamos a Son La, una tranquila ciudad que conserva un estilo francés en muchos de sus edificios. Antes de ir al hotel comemos algo en este restaurante de cocina de Singapur y si pasan por aquí se los recomiendo. La ciudad está llena de pequeños cafés y ofrece una atmósfera muy relajante. Llegamos a tiempo para visitar el mercado local, pero lo veremos mejor mañana por la mañana con calma. Este es el cuarto que encontramos, 300.000 dong, $5 cada uno, más o menos, 5.5 cada uno por una noche, muy bonito. ¿Dónde duermes? ¿Qué? ¿Una cama cada uno? ¿Sí? Bueno, aire acondicionado, fan, baño privado. ¿Qué más? Tenemos una mesita acá de madera, una ventana gigante. Acá en Vietnam los colchones son muy delgados y muy duros, pero ¿sabes qué? Son los mejores, las mejores dormidas con estos colchones. Y nada, esto fue el día de hoy. Nosotros nos vemos mañana para seguir recorriendo el norte de Vietnam. Hasta luego, chicos. No se pierdan el próximo video porque lo mejor está aún por venir.